El estruendo del silencio en la sala de juntas era más ensordecedor que cualquier grito. Ricardo Vargas, el hombre que había construido un imperio desde los cimientos, golpeó la mesa de caoba con el puño cerrado, un gesto de impotencia que hizo vibrar las copas de cristal. Sobre la superficie pulida se extendía un documento que parecía una burla, una colección de símbolos arcanos y dialectos muertos que valía $200 millones y que en ese momento no era más que papel inútil. Sus socios, hombres y mujeres acostumbrados a devorar el mundo, miraban las hojas como si contuvieran una maldición. En un rincón, invisible para ellos, una niña de 13 años observaba la escena desde detrás de su madre, la mujer de la limpieza. Y mientras los expertos más caros del mundo veían un muro infranqueable, la mente de Sofía ya estaba trazando puentes, conectando un símbolo zapoteco con una frase en ruso antiguo, viendo el mapa secreto que cambiaría sus vidas para siempre, oculto a plena vista. El aire en el piso 50 de la Torre Atlas, en el corazón del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La sala de juntas, un santuario de poder con vistas panorámicas que abarcaban desde el castillo de Chapultepec hasta el Ángel de la Independencia, se había convertido en una celda de lujo para su dueño, Ricardo Vargas. Cada uno de los socios presentes representaba una fortuna personal que sumaba miles de millones. Pero en ese instante, todo su poder colectivo se estrellaba contra una docena de páginas llenas de caracteres incomprensibles. Era un contrato de exclusividad tecnológica con un consorcio europeo. Una oportunidad que no solo duplicaría el valor de Grupo Atlas, sino que los posicionaría como líderes indiscutibles en el sector para la próxima década. Sin embargo, el documento estaba redactado en un mosaico lingüístico deliberadamente obtuso, una fortaleza diseñada para repeler cualquier intento de traducción convencional. «Hemos intentado con todo», retumbó la voz grave de Ricardo, teñida de una frustración que rara vez se permitía mostrar. El equipo de la UNAM se dio por vencido. El software de inteligencia artificial que costó una fortuna arrojó galimatías, y el traductor de Ginebra que contratamos por una suma exorbitante nos envió una nota diciendo que esto era más un trabajo para un arqueólogo que para un lingüista. Su mirada recorrió los rostros de sus socios. Vio la misma mezcla de pánico y agotamiento en los ojos de Morales, su director financiero, un hombre escéptico y pragmático hasta la médula, y en los de Laura, su jefa de operaciones, cuya mente brillante parecía haberse topado por primera vez con un problema sin solución. El plazo final para enviar la contrapropuesta traducida y firmada era esa misma medianoche, y el reloj en la pared parecía acelerar sus manecillas con cada segundo que pasaba. En la esquina más alejada de la mesa, casi fusionada con las sombras que proyectaban los altos ventanales, se encontraba Elena. Llevaba más de 20 años trabajando en la limpieza de esas oficinas, desde que Grupo Atlas era apenas una startup con más sueños que capital. Conocía el sonido de los pasos de cada director, el aroma del café que prefería cada uno, y sobre todo, conocía la anatomía del éxito y del fracaso a través de los restos que limpiaba tras las reuniones. A su lado, su hija Sofía, una niña de mirada serena y profunda, hojeaba un libro de texto mientras esperaba. La huelga de maestros la había dejado sin clases y, sin tener con quién dejarla, Elena la había traído consigo, pidiéndole que se mantuviera en silencio y no molestara. Sofía era una experta en pasar desapercibida, un talento que había perfeccionado a lo largo de su vida. Ricardo se pasó las manos por el cabello, un gesto que delataba la fisura en su armadura de control absoluto. Pagaría cualquier cosa, lo que fuera, por tener una traducción precisa de esto ahora mismo, exclamó, su voz resonando en el tenso silencio.
Fue entonces cuando Elena, en un susurro casi inaudible, movida por un impulso de orgullo maternal que superó su timidez habitual, dijo las palabras que cambiarían el curso de todo. Mi hija habla 9 idiomas. La frase, apenas un murmullo, flotó en el aire cargado de la sala y aterrizó en el centro de la mesa con el peso de una provocación. Todos los ojos se giraron hacia ella, primero con confusión, luego con incredulidad. Una carcajada estruendosa brotó de la garganta de Ricardo Vargas. No fue una risa amable, sino un estallido de desdén puro y cortante, amplificado por el eco de las paredes de cristal. Los demás socios, contagiados por la reacción de su líder, se unieron con risas más contenidas, pero igualmente crueles. El señor Morales negó con la cabeza, una sonrisa burlona dibujada en sus labios. ¿9 idiomas, Elena? ¿Y supones que tu niña puede descifrar un texto que ha vencido a los mejores criptógrafos y políglotas del mundo? Por favor, seamos serios. El tiempo corre. La humillación cayó sobre Elena como una losa y sintió un ardor en las mejillas, arrepintiéndose al instante de haber hablado. Pero antes de que pudiera disculparse, Sofía cerró su libro, se levantó y dio un paso al frente. «Puedo intentarlo», dijo Sofía. Su voz era tranquila, sin un atisbo de duda o miedo. Una isla de calma en un océano de tensión. Todos los ojos se posaron en ella. Una niña delgada, con un uniforme escolar gastado y una mochila que había visto mejores días, parada en medio de un santuario de poder y riqueza. Ricardo la examinó de arriba abajo, sus ojos todavía brillantes por la risa. Vio en ella la personificación de la inocencia y la ingenuidad, y decidió llevar la broma hasta el final. Pero por supuesto, la hija de nuestra apreciada Elena, la salvadora de Grupo Atlas. Acércate, pequeña genio. Aquí tienes. Demuéstranos tu talento. Con un gesto teatral, empujó la pila de papeles hacia el borde de la mesa, un desafío lanzado con toda la arrogancia de su posición. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era solo tenso, sino que estaba cargado de una expectativa morbosa. Los socios se acomodaron en sus sillas, preparándose para presenciar lo que asumían sería un espectáculo patético, una distracción momentánea de su inminente desastre. Sofía se acercó a la mesa, ignorando las miradas condescendientes. No se sentó en una de las lujosas sillas de cuero, sino que permaneció de pie, como si estuviera en su propio territorio. Sus dedos, largos y delgados, se deslizaron sobre la primera página, rozando los extraños caracteres con una familiaridad que dejó a todos desconcertados. Su expresión no era de confusión, sino de profunda concentración, como un músico leyendo una partitura compleja por primera vez. Comenzó a murmurar para sí misma, en un flujo constante de sonidos que cambiaban de un idioma a otro. Palabras en mandarín se entrelazaban con frases en árabe, seguidas por la cadencia gutural del ruso y la melodía de un dialecto africano que nadie en la sala podría haber identificado. Para los oídos de los ejecutivos era un galimatías sin sentido, pero para Sofía era una conversación. Las palabras en el papel le estaban hablando y ella les estaba respondiendo en su propio lenguaje. Pasaron 5 minutos, luego 10. La burla en los rostros de los socios comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente intriga. El señor Morales se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, tratando de encontrar un indicio de engaño. De repente, Sofía levantó la vista. Sus ojos se encontraron directamente con los de Ricardo Vargas. «Esto no es solo un texto», dijo con una claridad que cortó el aire. «Es una prueba, y ustedes la están reprobando». La audacia de su afirmación dejó a todos sin palabras. Ricardo, que había empezado a recostarse en su silla con aburrimiento, se enderezó de golpe. «¿Qué has dicho, niña?», preguntó, su tono ya sin rastro de humor. Sofía señaló un párrafo específico en la segunda página.
Aquí mezclan sánscrito con terminología legal en alemán, pero la sintaxis está controlada por reglas gramaticales del quechua. Es un código diseñado para que cualquier traductor, humano o máquina, que trabaje de forma lineal, falle. Quieren ver si son capaces de pensar de forma lateral. Un murmullo recorrió la sala. Lo que la niña decía era tan específico y técnico que sonaba extrañamente plausible. Laura, la jefa de operaciones, fue la primera en hablar. ¿Y tú puedes leer eso?, preguntó, su voz una mezcla de escepticismo y una nueva chispa de esperanza. Sofía asintió lentamente. No solo puedo leerlo, puedo entender lo que realmente están diciendo entre líneas. El verdadero mensaje no está en las palabras, sino en la forma en que las ocultaron. Hay una cláusula aquí, escondida en esta referencia histórica a la ruta de la seda, que cambia por completo el plazo de la negociación. No tienen hasta la medianoche, tienen menos de 3 horas. El impacto de esta revelación fue como una onda expansiva y el color desapareció del rostro de Ricardo Vargas. La atmósfera en la sala de juntas se había transformado radicalmente. La arrogancia y el desdén habían sido reemplazados por una atención casi febril. Ricardo Vargas, con el rostro pálido, miraba a Sofía como si la viera por primera vez. ¿3 horas?, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Estás absolutamente segura? Sofía no titubeó. La fecha límite que mencionan explícitamente es una cortina de humo. Utilizan un antiguo calendario persa, cuyas fechas clave están diseminadas en 3 párrafos diferentes y escritas en farsi. Solo si se conectan esas fechas con un evento astronómico mencionado en un pasaje en griego antiguo, se revela el verdadero plazo. Es una trampa de seguridad para asegurarse de que solo alguien que comprenda profundamente la cultura y no solo el idioma pueda descifrarlo. Quieren un socio, no un simple cliente. El señor Morales, siempre el más cínico, se levantó y se acercó a la mesa para ver el documento por sí mismo, como si sus propios ojos pudieran verificar la increíble afirmación de la niña. ¿Y cómo es posible que tú sepas todo eso? ¿Dónde aprendiste a leer persa antiguo y a conectar calendarios arcanos? Esto es absurdo. Su tono era acusatorio, una última línea de defensa de una realidad que se desmoronaba. Sofía lo miró con calma. Leo todo lo que cae en mis manos. Los libros que la gente tira en las oficinas, las páginas de historia olvidadas en internet en la biblioteca pública, los poemas que mi abuelo me leía en zapoteco. Para mí, los idiomas no son barreras, son puentes, y este documento es un mapa lleno de ellos. Ricardo, recuperándose del shock inicial, tomó una decisión. El instinto que lo había convertido en millonario le gritaba que la niña decía la verdad. No tenía nada que perder y un imperio que ganar. Muy bien, dijo, su voz recuperando parte de su autoridad. Olvídenlo todo. A partir de este momento ella está a cargo. Morales, trae una laptop. Laura, pide café y comida. Nadie se va de aquí. Tú, dijo señalando a Sofía. ¿Necesitas algo? Papel y un bolígrafo, por favor, respondió ella con sencillez. Mientras un asistente se apresuraba a cumplir su petición, Sofía se sentó por primera vez en la silla principal, la que pertenecía a Ricardo, y extendió los papeles frente a ella con la autoridad de un general preparando su estrategia de batalla. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad febril. Sofía trabajaba con una velocidad y una precisión asombrosas. Escribía en una hoja, traduciendo no solo las palabras, sino también el significado oculto, las intenciones y las trampas. Esta cláusula sobre la propiedad intelectual es una trampa mortal, explicó sin levantar la vista. La redacción en latín legal es deliberadamente ambigua. Si la firman tal como está, les cederían no solo la patente de esta tecnología, sino de cualquier desarrollo.
Futuro derivado de ella a perpetuidad. Los socios escuchaban atónitos. Los 3 equipos de abogados que habían revisado el borrador inicial no habían notado esa sutileza. Elena observaba todo desde su rincón, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Una mezcla de orgullo abrumador y miedo paralizante la invadía. Veía a su hija, la misma niña a la que le costaba comprarle libros nuevos, dirigir a un grupo de titanes de la industria como si hubiera nacido para ello. Recordaba las noches en que Sofía se quedaba dormida sobre diccionarios de segunda mano, susurrando palabras en idiomas que Elena no entendía. Siempre había sabido que su hija era especial, pero nunca, ni en sus sueños más salvajes, había imaginado esto. Se sentía como una espectadora en una realidad alternativa, temiendo que en cualquier momento alguien despertara y todo se desvaneciera. «Hay más», continuó Sofía, su bolígrafo volando sobre el papel. «Aquí, en esta sección que describe las penalizaciones por incumplimiento, utilizan un código numérico basado en el alfabeto hebreo, la gematría. Los números no son cifras monetarias, son coordenadas. Apuntan a un servidor en las Islas Caimán donde, supongo, tienen un dossier con información comprometedora sobre sus competidores. No es una cláusula de penalización, es un chantaje velado. Están insinuando que si ustedes no cumplen, podrían filtrar información que los beneficiaría indirectamente, pero que también podría implicar a Grupo Atlas en un escándalo de espionaje corporativo». El señor Morales se dejó caer en su silla, completamente pálido. «Dios mío», murmuró. «Estábamos a punto de entrar en un nido de víboras y ni siquiera lo sabíamos». La admiración en la sala era ahora palpable. Ya nadie veía a Sofía como una niña, sino como una decodificadora, una estratega que les había revelado el verdadero campo de batalla que se ocultaba bajo el disfraz de un contrato. Ricardo Vargas la observaba con una intensidad que rayaba en la reverencia. Esta niña no solo estaba salvando su negocio, le estaba dando una lección de humildad que le duraría toda la vida. Con menos de una hora restante en el nuevo plazo, Sofía terminó la primera fase de su trabajo. Tenía ante sí una traducción completa y un análisis detallado de cada trampa y mensaje oculto. «Ya sabemos lo que quieren y cómo intentan conseguirlo», dijo, dirigiéndose a todos. «Ahora tenemos que decidir cómo vamos a responder. No podemos simplemente aceptar sus términos, ni tampoco podemos rechazar el trato. Tenemos que jugar su propio juego». Levantó la vista hacia Ricardo. «Y tenemos que hacerlo ahora». Su mirada era la de una comandante, y por primera vez en muchos años, Ricardo Vargas se sintió como un soldado esperando órdenes. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó Ricardo, su voz desprovista de cualquier rastro de la arrogancia anterior. Se había levantado y estaba de pie junto a Sofía, mirando las anotaciones como un estudiante aplicado. La dinámica de poder en la sala se había invertido por completo. El valor ya no se medía en acciones o propiedades, sino en la capacidad de comprender y navegar por el laberinto que la niña había iluminado. Todos los demás socios se habían congregado alrededor, formando un círculo de atención en torno a la figura menuda de Sofía, quien ahora era el epicentro de su universo corporativo. Sofía tomó un sorbo de agua, su primer descanso en casi 2 horas. Ellos han construido una fortaleza de palabras para intimidarlos y forzarlos a una posición de debilidad, comenzó a explicar, su voz firme y clara. Creen que están tratando con empresarios predecibles que solo ven los números. La clave para ganar no es derribar sus muros, sino encontrar las puertas secretas que ellos mismos dejaron. Su complejidad es su mayor arma, pero también su mayor debilidad. Muestra que tienen algo que ocultar y que temen a un socio que sea tan astuto como ellos. Vamos a usar eso a nuestro favor. Señaló la cláusula de 1900. Propiedad intelectual perpetua.
Aquí propondremos un contralenguaje. Utilizaremos la misma estructura legal en latín, pero insertaremos un concepto del derecho bizantino, el usus fructus, que les otorgará los beneficios del uso de la tecnología, pero mantendrá la propiedad raíz, nudum dominium, firmemente en manos de Grupo Atlas. Será tan técnico y oscuro que su equipo legal tendrá que admirar la jugada. No parecerá una negativa, sino una mejora, una clarificación de socios sofisticados. La elegancia de la solución dejó a Laura, la jefa de operaciones, boquiabierta. Era una maniobra legal y lingüística de un nivel de genialidad que nunca había presenciado. Luego, abordó el tema del chantaje velado. En cuanto a las coordenadas y el servidor, continuó Sofía con una leve sonrisa, vamos a responder de una manera que los desarmará por completo. Redactaremos una nueva cláusula, citando los más altos estándares de la OCDE sobre transparencia corporativa y ética empresarial. Propondremos la creación de un comité de auditoría conjunta e independiente para supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones internacionales financiado por ambas partes. Básicamente, les estaremos diciendo: sabemos lo que intentan hacer y no solo no vamos a jugar su juego sucio, sino que los vamos a obligar a jugar limpio según nuestras reglas. El señor Morales, el cínico convertido, soltó una risa nerviosa. Eso es increíblemente audaz. Podrían tomarlo como un insulto y retirarse de la mesa. Sofía lo miró fijamente. No lo harán. Una empresa que se toma la molestia de crear un documento tan complejo no está buscando una salida fácil. Están buscando al socio adecuado, al más fuerte, al mostrarles que no solo desciframos su código, sino que también tenemos un código moral y legal superior. No nos verán como una amenaza, sino como un igual. Respetarán nuestra fuerza. Su confianza era tan absoluta que empezó a contagiar a todos en la sala. Con el plan de acción trazado, comenzó la carrera final contra el reloj. Sofía no podía redactar el documento legal final, pero podía proporcionar las frases exactas y la terminología precisa en cada uno de los idiomas necesarios. Dictaba párrafos enteros a Laura, quien tecleaba a una velocidad vertiginosa en la laptop. En la sección 3 usa la palabra alemana Verantwortung en lugar de Haftung. Ambas significan responsabilidad, pero la primera tiene una connotación moral, mientras que la segunda es puramente legal. Es un matiz sutil pero crucial. Cada instrucción era una clase magistral de estrategia y lingüística. Mientras el equipo trabajaba, Ricardo se acercó a Elena, que seguía en su rincón, una figura silenciosa en medio del caos controlado. «Señora», dijo en voz baja, su tono cargado de un respeto que nunca antes había usado con ella. «Su hija es la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida. Todo lo que he construido, todo lo que estos hombres y yo representamos, ella lo ha salvado en 2 horas con nada más que su mente». Elena solo pudo asentir, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de orgullo, de un amor tan profundo que dolía. A las 23:48, 12 minutos antes de la hora límite, el documento final estaba listo. Era una obra de arte. Una respuesta que no solo neutralizaba cada una de las trampas del contrato original, sino que establecía a Grupo Atlas como la parte dominante en la negociación. Todo ello envuelto en un lenguaje de cooperación y respeto mutuo. Ricardo se sentó frente a la laptop para enviarlo. Antes de hacer clic, miró a Sofía. «¿Estás lista?», le preguntó, como si buscara su bendición final. Sofía asintió. «Envíalo». El suave sonido del correo electrónico al ser enviado resonó en la sala como el disparo que decidía una guerra. Y entonces, la espera.
Los minutos que siguieron al envío del correo fueron quizás los más largos y tortuosos de la vida de todos los presentes. El silencio regresó, pero esta vez no era tenso, sino expectante, como el aire quieto antes de una tormenta. Nadie hablaba. Solo se oía el tic-tac del reloj y las respiraciones contenidas. ¿Habían ido demasiado lejos? ¿Había sido su audaz contrapropuesta un error de cálculo monumental? Ricardo mantenía la mirada fija en la pantalla, su dedo índice tamborileando un ritmo nervioso sobre la mesa. Sofía, en cambio, estaba tranquila. Su trabajo ya estaba hecho. Pasada la medianoche, el plazo había expirado. No había respuesta. Una pesada sensación de fatalidad comenzó a instalarse en la sala. El señor Morales se aflojó la corbata, con el rostro sombrío. «Tal vez los ofendimos», murmuró. «Quizás deberíamos haber sido más conciliadores». Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, un sonido agudo y electrónico cortó el silencio. La notificación de un nuevo correo electrónico. Todos se inclinaron hacia adelante al unísono, sus corazones en un puño. Ricardo movió el cursor con mano temblorosa y abrió el mensaje. Era una sola línea, sin saludos ni formalidades. «Necesitamos una videoconferencia, ahora». El pánico se apoderó de la sala de nuevo. Una llamada a esa hora solo podía significar dos cosas: o una reprimenda furiosa o una negociación aún más dura. «Preparen la sala de conferencias», ordenó Ricardo. Mientras los asistentes se apresuraban a configurar el equipo, Sofía se acercó a él. «Esto es bueno», le dijo en voz baja. «Bueno, nos van a despedazar vivos», respondió Morales. «No», insistió Sofía. «Si quisieran rechazar la oferta, lo habrían hecho por correo. Quieren hablar cara a cara porque están impresionados. Quieren ver quién está detrás de esta respuesta. Quieren conocer a la mente que los descifró». 10 minutos después, estaban todos sentados frente a una gran pantalla. Del otro lado, aparecieron 3 rostros severos, en una oficina de diseño minimalista en algún lugar de Zúrich. El hombre del centro, de cabello plateado y mirada penetrante, se presentó como el señor Schmidt, el director del consorcio. «Hemos recibido su documento», dijo en un inglés impecable, su voz fría como el acero. «Es inesperado». Ricardo, con Sofía sentada a su lado fuera de cámara, se preparó para responder, pero Schmidt no le dio la oportunidad. Su mirada pareció atravesar la pantalla. «La pregunta que tenemos no es sobre las cláusulas, es sobre quién las escribió. Nuestro análisis forense del lenguaje indica que esto no fue redactado por su equipo legal habitual. El estilo es diferente». Un silencio helado se apoderó de la sala en México. Habían sido descubiertos. Ricardo no sabía qué decir. Admitir que una niña de 13 años, la hija de la señora de la limpieza, había sido su estratega principal, parecía una locura, una confesión de incompetencia que podría destruir el trato al instante. Sofía le tocó suavemente el brazo y le susurró al oído: «Dígale la verdad». Ricardo la miró, incrédulo. «¿Estás loca?», susurró de vuelta. «Nos tomarán por idiotas». «No», insistió ella. «Subestímalos y perderás. Diles la verdad. Es la jugada más audaz que nos queda». Tomando una profunda bocanada de aire, Ricardo miró directamente a la cámara. «Tiene razón, señor Schmidt. La estrategia detrás de nuestra respuesta fue desarrollada por una consultora externa que contratamos específicamente para este proyecto, una especialista en lingüística estratégica y comunicación intercultural. La mentira a medias era plausible, una forma de proteger a Sofía y mantener la credibilidad. Pero el señor Schmidt no parecía convencido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Una consultora muy talentosa, sin duda. Nos gustaría hablar con ella, ahora mismo». La trampa se había cerrado. No había escapatoria.
Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. El destino de un acuerdo de $200 millones, el futuro de Grupo Atlas, descansaba sobre los hombros de una niña que ni siquiera había terminado la secundaria. Elena, desde su rincón, rezaba en silencio, sus manos aferradas al trapo de limpieza como si fuera un rosario. Sofía respiró hondo, se levantó y caminó con una calma que nadie entendía hasta quedar dentro del encuadre de la cámara, junto a Ricardo Vargas. Se sentó, ajustó el micrófono y miró directamente a la pantalla. «Buenas noches, señor Schmidt», dijo en un alemán perfecto y fluido. «Soy Sofía. ¿En qué puedo ayudarle?». La reacción en la pantalla fue de absoluto y total estupor. Los tres ejecutivos suizos se quedaron boquiabiertos, sus máscaras de impasibilidad profesional completamente destrozadas. Vieron a una niña, claramente una adolescente, mirándolos con una inteligencia y una compostura que desafiaba toda lógica. El señor Schmidt tardó varios segundos en recuperar el habla. ¿Usted es la consultora?», tartamudeó, la incredulidad tiñendo cada sílaba. Sofía sonrió levemente. «Soy la persona que leyó su documento y entendió el mensaje que querían enviar. Y también soy la persona que redactó la respuesta para hacerles saber que su mensaje fue recibido». Lo que siguió no fue una negociación, fue una rendición. El señor Schmidt y su equipo, completamente desarmados por la brillantez y la audacia de la situación, abandonaron toda pretensión de dureza. Hicieron algunas preguntas técnicas a Sofía, no como un interrogatorio, sino como discípulos preguntando a un maestro. Ella respondió a cada una con una precisión y una profundidad que los dejó aún más asombrados. Habló de las implicaciones del derecho bizantino, de la filosofía detrás de la ética corporativa de la OCDE y de los matices culturales de la comunicación en los negocios globales. Finalmente, el señor Schmidt suspiró, una mezcla de derrota y admiración en su rostro. «Señorita Sofía», dijo, y por primera vez su tono fue cálido y genuino. «En 30 años de carrera, nunca he visto nada igual. No solo aceptamos su contrapropuesta en su totalidad, sino que nos gustaría añadir una cláusula adicional». Hizo una pausa mirando a sus colegas, quienes asintieron con solemnidad. «Nos gustaría ofrecerle una beca completa para que estudie en la universidad de su elección, en cualquier parte del mundo, y un puesto como asesora permanente en nuestro consorcio una vez que se gradúe. Alguien con su talento no debería tener límites». La oferta flotó en el aire, tan monumental e inesperada que nadie en la sala de juntas de Grupo Atlas podía procesarla del todo. Ricardo Vargas miraba a Sofía con un orgullo que era casi paternal. Elena lloraba, abiertamente, un llanto silencioso de pura felicidad que sacudía todo su cuerpo. Sofía, sin embargo, mantuvo la calma. Agradeció al señor Schmidt por su generosa oferta y dijo que la consideraría. La llamada terminó con apretones de manos virtuales y una sensación de asombro mutuo. El trato no solo se había salvado, se había transformado en algo mucho más grande, una alianza forjada en el respeto intelectual. Cuando la pantalla se quedó en negro, un estallido de aplausos y vítores llenó la sala de juntas. Los socios abrazaron a Ricardo, se dieron palmadas en la espalda, pero todos sabían a quién le pertenecía realmente esa victoria. Ricardo se acercó a Sofía, que ya estaba de pie junto a su madre. Se arrodilló frente a ella, un gesto de humildad que silenció a todos. «Sofía», dijo, su voz quebrada por la emoción, «me has dado una lección que el dinero no puede comprar. No solo salvaste mi empresa, me salvaste de mi propia estupidez y arrogancia. Grupo Atlas no es nada sin ti. Quiero que sepas que esta empresa es tan tuya como mía. Te ofrezco no un trabajo, sino una sociedad. El 10% de las acciones de Grupo Atlas son tuyas, a partir de este momento». La oferta era tan astronómica, tan fuera de toda proporción, que la sala quedó en un silencio aún más profundo que antes.
El 10% de Grupo Atlas valía cientos de millones de dólares. Convertiría a la hija de la señora de la limpieza en una de las mujeres más ricas de México de la noche a la mañana. Sofía miró a su madre, cuyos ojos estaban abiertos como platos, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Luego, miró a Ricardo y con una sabiduría que iba mucho más allá de sus 13 años, le dio una respuesta que nadie esperaba. «Acepto, señor Vargas», dijo Sofía, «pero con una condición». Ricardo asintió con entusiasmo. «Lo que quieras, pide lo que sea». Sofía sonrió. «Quiero que con una parte de esas ganancias creemos una fundación que busque a otros niños como yo, niños con talentos ocultos en lugares donde nadie se molesta en mirar, niños que solo necesitan una oportunidad, un libro, un mentor. Quiero que construyamos puentes para ellos, como los que yo encontré en los idiomas». Su visión no era para ella misma, sino para los miles que vendrían después. En ese momento, Ricardo Vargas comprendió que no estaba ante una niña prodigio, sino ante una futura líder que cambiaría el mundo, una palabra a la vez. La noticia de la noche épica en la Torre Atlas se extendió como un reguero de pólvora, aunque los detalles se mantuvieron en secreto, convirtiéndose en una leyenda corporativa. Oficialmente, Grupo Atlas había contratado a una nueva y misteriosa firma de consultoría estratégica que había revolucionado su enfoque de negocios internacionales. Internamente, sin embargo, todos conocían la verdad. El cambio en la empresa fue sísmico. Ricardo Vargas, transformado por la experiencia, implementó una nueva cultura corporativa basada en la meritocracia radical, buscando activamente el talento en los lugares más inesperados, desde el personal de mantenimiento hasta los becarios de verano, asegurándose de que ninguna otra Sofía volviera a pasar desapercibida bajo su techo. Su arrogancia se disolvió, reemplazada por una curiosidad y humildad que inspiraron una lealtad feroz en sus empleados. Para Elena, la vida se transformó de maneras que apenas podía comprender. De la noche a la mañana, pasó de ser una figura invisible que se movía por los pasillos con un carrito de limpieza a ser la madre de la socia más joven y brillante de la empresa. Ricardo insistió en que se le diera una jubilación anticipada con todos los honores y una pensión vitalicia que le garantizaba una vida de comodidad y seguridad. Sin embargo, Elena, una mujer de hábitos y una profunda ética de trabajo, encontró difícil la transición. Durante semanas, siguió despertándose antes del amanecer, con el impulso instintivo de ponerse el uniforme, una sensación agridulce de propósito perdido, que poco a poco fue reemplazado por la alegría de ver a su hija florecer. Sofía, por su parte, manejó su nueva fortuna y posición con una madurez asombrosa. Rechazó la idea de mudarse a una mansión en Las Lomas y prefirió comprar un apartamento cómodo pero modesto en una colonia tranquila, cerca de la biblioteca pública, que había sido su primer portal al mundo. Insistió en terminar la secundaria en su escuela de siempre, con sus amigos de toda la vida, argumentando que el conocimiento más valioso no siempre se encontraba en las instituciones más elitistas. Se convirtió en una figura fascinante y enigmática, la joven millonaria que prefería pasar sus tardes entre estanterías polvorientas que en eventos sociales de alto perfil. La Fundación Puentes, como Sofía la llamó, se convirtió en la pasión de su vida. Con los vastos recursos de Grupo Atlas y la red de contactos de Ricardo, el proyecto despegó a una velocidad increíble. Crearon centros de aprendizaje en Mindocinto, comunidades marginadas por todo México, equipados con la última tecnología, bibliotecas multilingües y, lo más importante, mentores que habían sido seleccionados por su capacidad para ver el potencial donde otros solo veían carencias.
La fundación ofrecía becas no solo para la universidad, sino también para escuelas de oficios, conservatorios de música y programas de arte, reconociendo que el genio se manifiesta de innumerables formas. El señor Morales, el antiguo cínico, solicitó personalmente dirigir la división financiera de la fundación, trabajando pro bono. Se convirtió en el más ferviente defensor de Sofía, contando la historia de aquella noche en la sala de juntas a posibles donantes e inversores con el fervor de un converso. Encontró una satisfacción en la gestión de fondos para becas que nunca había experimentado, manejando miles de millones en el mercado de valores. Su pragmatismo se había teñido de un idealismo que lo rejuveneció, demostrando que la transformación en aquella sala no se había limitado solo a Ricardo. La relación entre Sofía y Ricardo evolucionó hacia una dinámica única de mentoría mutua. Él le enseñaba las complejidades del mundo corporativo, las estrategias de inversión y el arte de la negociación a gran escala. Ella, a su vez, le enseñaba a escuchar, a valorar las perspectivas diferentes y a encontrar soluciones en la simplicidad y la honestidad. A menudo pasaban horas en la antigua sala de juntas, ya no como jefe y la hija de una empleada, sino como iguales, dos mentes brillantes que se desafiaban y se enriquecían mutuamente, con el horizonte de la Ciudad de México como telón de fondo de su improbable amistad. El consorcio suizo, liderado por el señor Schmidt, se convirtió en el socio más leal de Grupo Atlas. La beca ofrecida a Sofía se mantuvo abierta, una invitación permanente que ella agradecía, pero posponía cortésmente año tras año. Sin embargo, colaboraba con ellos de forma remota como asesora, participando en videoconferencias, donde su visión a menudo desenredaba problemas que habían desconcertado a equipos enteros de expertos. Se ganó una reputación legendaria en ciertos círculos europeos como el Oráculo de México, la misteriosa estratega cuya identidad pocos conocían, pero cuya brillantez todos respetaban. Un año después de aquella noche, Ricardo convocó una reunión especial en la misma sala de juntas. Estaban presentes todos los socios, Elena, sentada en un lugar de honor, y Sofía. Sobre la mesa no había un contrato complicado, sino un único documento. Era el primer informe anual de la Fundación Puentes. Las páginas estaban llenas de historias y fotografías. Un niño de un pequeño pueblo de Oaxaca que había ganado una Olimpiada Nacional de Matemáticas, una joven de Ciudad Juárez que había sido aceptada en el Conservatorio Nacional de Música, un equipo de robótica de un barrio de Ecatepec que había diseñado un purificador de agua de bajo costo. Mientras Ricardo leía los logros en voz alta, su voz se llenó de una emoción genuina. Cada éxito era un testimonio del poder de una oportunidad. Era la prueba tangible de la filosofía de Sofía. El talento está en todas partes, pero las oportunidades no. El verdadero valor no estaba en los cientos de millones del contrato que habían firmado, sino en el potencial humano que habían desbloqueado. La sala de juntas, que una vez fue un campo de batalla de estrés y desesperación, se había convertido en un santuario de esperanza y celebración. Al final de la presentación, Sofía tomó la palabra. No habló de sus logros ni del futuro de la empresa. En cambio, contó una historia sobre su abuelo, un campesino que apenas sabía leer y escribir en español, pero que podía nombrar más de 200 plantas en su dialecto zapoteco nativo y conocía sus usos medicinales. El conocimiento tiene muchas formas y habla muchos idiomas, dijo a la audiencia silenciosa. La verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en ser lo suficientemente humilde como para reconocer que siempre hay un idioma que no entendemos, una perspectiva que no hemos considerado. Esa noche, en esta sala, no ganamos una negociación, aprendimos a escuchar. Y en ese silencio final, lleno de reflexión,
La leyenda de Sofía, la niña que leía el mundo, quedó sellada para siempre. El impacto de Sofía en Grupo Atlas trascendió la mera estrategia corporativa. Con su influencia, la empresa comenzó a invertir en programas de desarrollo social que iban más allá de la filantropía tradicional. En lugar de simplemente donar dinero, crearon iniciativas de inversión de impacto, financiando startups locales fundadas por jóvenes de entornos desfavorecidos. Sofía argumentaba que el verdadero cambio no venía de la caridad, sino del empoderamiento económico. Su visión transformó a Grupo Atlas de ser simplemente una corporación exitosa a convertirse en un motor de progreso social, una reputación que, a largo plazo, resultó ser más valiosa que cualquier contrato. La vida personal de Elena también floreció de maneras inesperadas. Liberada de las presiones financieras, redescubrió una pasión por la jardinería que había abandonado décadas atrás. Transformó la terraza de su nuevo apartamento en un exuberante jardín botánico, un oasis de paz en medio de la ciudad. A menudo, Sofía se unía a ella por las tardes y entre plantas y flores compartían historias. Elena le contaba sobre su infancia en un pequeño pueblo y Sofía le leía poesía en italiano o persa. Esos momentos, tranquilos, se convirtieron en el ancla de Sofía, recordándole siempre sus raíces y el valor de las cosas simples en medio de su vida extraordinaria. La historia de Sofía, aunque mantenida fuera del escrutinio público, inevitablemente se filtró en susurros y fragmentos. En su antigua escuela se convirtió en una leyenda urbana. La chica tranquila que desapareció un día y, según los rumores, ahora dirigía una de las empresas más grandes del país. Su pupitre vacío se convirtió en una especie de santuario, un símbolo de que lo imposible podía suceder. Su legado inspiró a muchos de sus antiguos compañeros a perseguir sus propios sueños con una nueva determinación, creyendo que ellos también podían albergar un talento extraordinario esperando ser descubierto. Ricardo Vargas, en un acto de introspección, decidió enfrentar su pasado. Se reconectó con antiguos empleados a los que había despedido injustamente en sus años de mayor arrogancia, ofreciendo disculpas sinceras y, en algunos casos, compensaciones económicas. Este proceso de enmienda personal, inspirado por la humildad de Sofía, lo liberó de un peso que no sabía que cargaba. Descubrió que el verdadero poder no residía en la capacidad de controlar a los demás, sino en la fortaleza para admitir los propios errores y la voluntad de repararlos. Se convirtió en un líder más compasivo, más humano y, paradójicamente, más efectivo. La Fundación Puentes continuó su expansión, estableciendo alianzas con universidades y empresas de todo el mundo. Sofía diseñó un innovador programa de intercambio cultural y lingüístico, enviando a jóvenes mexicanos a estudiar al extranjero y trayendo a estudiantes internacionales a comunidades rurales de México. Su objetivo era construir una generación de líderes globales que entendieran el valor de la diversidad cultural no como un concepto abstracto, sino como una experiencia vivida. Ella creía firmemente que los mayores conflictos del mundo surgían de malentendidos lingüísticos y culturales, y se dedicó a construir tantos puentes como fuera posible. A medida que Sofía crecía, su papel en Grupo Atlas se formalizó. Aunque seguía siendo una socia mayoritaria, asumió el título de Directora de Estrategia e Innovación Global. Su oficina, sin embargo, no estaba en el piso 50 junto a la de Ricardo. Eligió un espacio más pequeño en un piso inferior, cerca de los equipos de desarrollo y los becarios. Quería estar cerca de donde surgían las ideas, donde la energía era cruda y sin infiltrar. A menudo se la podía ver en la cafetería debatiendo sobre inteligencia artificial con un programador junior o discutiendo sobre poesía del siglo XVII con un pasante de literatura,
tratando a todos como iguales. Un día, el señor Schmidt visitó la Ciudad de México por primera vez. Su propósito principal no era una reunión de negocios, sino conocer en persona la Fundación Puentes. Sofía lo llevó a uno de los centros de aprendizaje en el corazón de Iztapalapa. Schmidt, un hombre acostumbrado a la opulencia estéril de las finanzas globales, quedó profundamente conmovido. Vio la esperanza y la ambición en los ojos de los niños, la dedicación de los mentores y la palpable sensación de que allí se estaba forjando el futuro. Al final del recorrido, con lágrimas en los ojos, se comprometió a establecer una rama europea de la Fundación, financiada íntegramente por su consorcio. El libro de texto que Sofía estaba leyendo aquella fatídica tarde en la sala de juntas se convirtió en una pieza de la historia de la empresa. Ricardo lo mandó enmarcar en una vitrina de cristal y lo colocó en el vestíbulo principal de la Torre Atlas. Debajo, una simple placa de latón decía: "El conocimiento es el único activo que nunca se devalúa". Se convirtió en un recordatorio diario para todos los que entraban en el edificio de los valores fundamentales sobre los que se había reconstruido la empresa: humildad, curiosidad y la creencia inquebrantable en el potencial humano. Elena encontró una nueva vocación como voluntaria en la fundación. Su calidez maternal y su sabiduría práctica la convirtieron en una figura querida por los estudiantes, que la veían como una abuela sustituta. A menudo organizaba talleres de cocina o jardinería, enseñando habilidades para la vida que iban más allá de lo académico. Descubrió que su capacidad para cuidar de los demás, antes limitada a los confines de una oficina, podía tener un impacto profundo y duradero en la vida de cientos de jóvenes. Su propósito no se había perdido, simplemente había encontrado un escenario más grande. La historia de Sofía es un recordatorio de que los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan una mochila gastada y un amor insaciable por el conocimiento. Es una lección sobre cómo la verdadera fuerza no reside en el poder que se ejerce, sino en la sabiduría que se comparte. Y sobre todo, es un testimonio del hecho de que en el rincón más inesperado, en la voz más silenciosa, puede encontrarse la clave que no solo salva un negocio, sino que también redime almas y cambia el mundo para mejor. El eco de aquella noche en la Torre Atlas seguiría resonando, no en los informes financieros, sino en las innumerables vidas que fueron transformadas por una niña que se atrevió a hablar cuando el mundo de los adultos se había quedado sin palabras. Con el paso de los años, la metodología que Sofía había utilizado instintivamente para descifrar el contrato se convirtió en un sistema formalizado dentro de Grupo Atlas, conocido como el análisis lingüístico estratégico. Se trataba de un enfoque multidisciplinario que combinaba la lingüística, la antropología cultural, la historia y la psicología para analizar documentos y negociaciones complejas. Equipos especializados, entrenados por la propia Sofía, eran capaces de identificar intenciones ocultas, matices culturales y trampas semánticas que los equipos legales tradicionales pasaban por alto. Esta capacidad única se convirtió en la ventaja competitiva más formidable de la empresa, permitiéndoles navegar con éxito en los mercados más difíciles del mundo. Laura, la jefa de operaciones, se convirtió en la mano derecha de Sofía en la implementación de estos nuevos sistemas. Habiendo sido testigo de primera mano del genio de Sofía, se convirtió en una creyente devota de su visión. Juntas formaron un dúo dinámico. Sofía proporcionaba la visión estratégica y las ideas innovadoras, mientras que Laura, con su experiencia y su mente pragmática, las traducía en procesos eficientes y escalables. Su colaboración fue un ejemplo perfecto de cómo la nueva cultura de Grupo Atlas fomentaba la sinergia entre diferentes tipos de inteligencia y experiencia,
rompiendo las jerarquías tradicionales. La relación de Sofía con el dinero siguió siendo una fuente de fascinación para quienes la rodeaban. A pesar de su inmensa riqueza, vivía de forma sencilla, casi ascética. Creía que la acumulación de posesiones materiales era una distracción del verdadero trabajo de aprender y crecer. La mayor parte de su fortuna personal se reinvertía directamente en la Fundación Puentes o se destinaba a un fondo de capital de riesgo que ella misma gestionaba, invirtiendo en tecnologías disruptivas que tenían el potencial de resolver algunos de los problemas más acuciantes del mundo, como el cambio climático y la escasez de agua. Un desafío inesperado surgió cuando un periodista de investigación comenzó a indagar en el repentino y espectacular éxito de Grupo Atlas. El periodista, conocido por su tenacidad, estaba decidido a descubrir la identidad del Oráculo de México. Ricardo y su equipo de relaciones públicas trabajaron incansablemente para proteger la privacidad de Sofía, temiendo que la exposición mediática la convirtiera en un blanco para la envidia y la explotación. Este incidente obligó a Sofía a confrontar la realidad de su nueva posición en el mundo. Ya no era una niña invisible, era una figura de poder, y eso conllevaba responsabilidades y peligros que estaba empezando a comprender. En lugar de esconderse, Sofía decidió controlar la narrativa. Aceptó conceder una única entrevista, no a un medio financiero, sino a una pequeña revista educativa dirigida a jóvenes. En la entrevista habló con elocuencia no sobre negocios o dinero, sino sobre su amor por los idiomas, la importancia de la curiosidad y el poder de la educación. Contó la historia de su vida de una manera humilde y accesible, presentándose no como una genio de los negocios, sino como una estudiante perpetua del mundo. El artículo tuvo un impacto viral, inspirando a millones de jóvenes a ver el conocimiento como la verdadera moneda del poder. El éxito de la Fundación Puentes en México atrajo la atención de organizaciones internacionales. La UNESCO invitó a Sofía a dar un discurso en su sede de París. Con solo 16 años, se paró ante una audiencia de diplomáticos, académicos y líderes mundiales y habló sobre la necesidad de preservar la diversidad lingüística del mundo, argumentando que cada idioma que muere es como una biblioteca que se quema. Su discurso, pronunciado en francés, inglés, español, y cerrando con un antiguo proverbio en náhuatl, recibió una ovación de pie y consolidó su estatus como una de las voces más importantes de su generación en la escena mundial. A pesar de sus logros globales, Sofía nunca perdió el contacto con su comunidad. Continuó siendo voluntaria en la biblioteca pública local, organizando círculos de lectura para niños y ayudando a los adultos mayores a navegar por Internet. Para la gente de su barrio, ella no era una millonaria ni un oráculo, sino simplemente Sophie, la chica amable que siempre tenía tiempo para ayudar a alguien a encontrar un buen libro o traducir una carta de un familiar en el extranjero. Esta conexión a tierra fue crucial para ella, un recordatorio constante del mundo del que venía y de las personas a las que se había comprometido a servir. Ricardo Vargas, acercándose a la edad de jubilación, comenzó a preparar su plan de sucesión. Para sorpresa de nadie en la empresa, anunció que Sofía sería su sucesora designada como CEO de Grupo Atlas. Al principio, ella se negó, argumentando que su verdadera pasión era la fundación y la estrategia, no la gestión del día a día. Pero Ricardo la convenció, explicándole que como CEO tendría una plataforma aún mayor para implementar su visión de un capitalismo consciente y socialmente responsable a una escala aún mayor. Aceptó, con la condición de que la misión principal de la empresa se enmendara oficialmente para incluir el impacto social positivo
como un pilar fundamental a la par de la rentabilidad financiera. La historia de Elena, la madre de Sofía, también tuvo un hermoso capítulo final. Inspirada por el trabajo de su hija, decidió volver a estudiar para completar la educación secundaria que había abandonado décadas atrás. Con el apoyo de tutores de la fundación, no solo obtuvo su diploma, sino que descubrió un talento propio para la escritura. Comenzó a escribir cuentos infantiles basados en las leyendas y el folclore de su pueblo natal, historias que hablaban de la magia de la naturaleza y la sabiduría de los ancianos. Sus libros, publicados por una pequeña editorial independiente, se convirtieron en un éxito inesperado, celebrados por su autenticidad y su calidez. En el 10º aniversario de aquella noche trascendental, todo el equipo se reunió una vez más en la sala de juntas de la Torre Atlas. La sala había sido remodelada y rebautizada como el Salón Sofía. En el centro de la mesa de caoba, en el lugar exacto donde una vez estuvo el contrato indescifrable, ahora había un primer ejemplar encuadernado en cuero de los cuentos de Elena. Fue un momento de círculo completo, un símbolo de cómo el conocimiento, la oportunidad y el amor habían transformado no solo un negocio, sino las vidas de todos los que habían estado en esa sala, demostrando que las historias más poderosas, a menudo, comienzan en los lugares más humildes. El ascenso de Sofía a la posición de CEO designada de Grupo Atlas generó un debate fascinante en el mundo empresarial. Muchos analistas tradicionales se mostraron escépticos, cuestionando cómo una joven sin un MBA de una universidad de élite podría dirigir un conglomerado multinacional. Sin embargo, una nueva generación de líderes de opinión la aclamó como el prototipo del CEO del futuro, una líder multidisciplinaria, culturalmente fluida y con un profundo sentido de propósito social. Su enfoque, que priorizaba la sostenibilidad a largo plazo y el bienestar de las partes interesadas sobre las ganancias trimestrales a corto plazo, comenzó a ser estudiado en escuelas de negocios de todo el mundo como un nuevo y audaz paradigma. Una de las primeras iniciativas de Sofía como líder en la sombra fue la creación de un laboratorio de innovación inversa. En lugar de que las ideas fluyeran de arriba hacia abajo, desde la sede corporativa, envió equipos de 1.900 ingenieros y diseñadores a vivir y trabajar en las comunidades atendidas por la Fundación Puentes. Su tarea era colaborar con los residentes locales para co-crear soluciones a problemas cotidianos. Este enfoque condujo a una serie de innovaciones sorprendentemente exitosas y de bajo costo, desde sistemas de purificación de agua inspirados en técnicas indígenas hasta aplicaciones móviles que conectaban a pequeños agricultores directamente con los mercados urbanos. La relación de Sofía con su madre, Elena, siguió siendo el centro de su universo. A medida que la fama y las responsabilidades de Sofía crecían, los sencillos rituales que compartían, cuidar el jardín, cocinar juntas las recetas de la abuela, leer en silencio en la misma habitación, se volvieron aún más preciosos. Elena era su ancla, su brújula moral, la única persona ante la que nunca tuvo que ser el oráculo de México o la futura CEO. Con su madre, simplemente era Sofía. Esta conexión inquebrantable fue la fuente de su fuerza y la mantuvo humilde en medio de un mundo que constantemente intentaba ponerla en un pedestal. El señor Morales, en su rol en la fundación, descubrió un talento oculto para la mentoría. Se especializó en trabajar con jóvenes que, como él en el pasado, eran cínicos y desconfiados del sistema. Con su honestidad brutal y su experiencia en el mundo real, era capaz de conectar con ellos de una manera que los consejeros más idealistas no podían. Les enseñó sobre educación financiera, negociación y cómo navegar por las complejidades del mundo profesional sin comprometer sus valores.
encontró una redención personal en ayudar a otros a evitar los errores de perspectiva que él mismo había cometido durante tantos años. El misterioso documento que lo había iniciado todo fue objeto de un estudio académico intensivo con el permiso de Grupo Atlas y el consorcio suizo. Lingüistas y criptógrafos de todo el mundo lo analizaron, confirmando las brillantes deducciones de Sofía. El documento se hizo famoso en los círculos académicos como el manuscrito Vargas-Schmidt, un ejemplo sin precedentes de criptografía lingüística en un contexto corporativo. Se escribieron tesis doctorales sobre él y su complejidad se convirtió en un caso de estudio legendario en cursos avanzados de lingüística y seguridad de la información, consolidando aún más la hazaña intelectual de Sofía. A medida que la Fundación Puentes crecía, Sofía se dio cuenta de que su modelo podía replicarse. En Minden, en lugar de centralizar el control, desarrolló un modelo de código abierto para la filantropía, compartiendo libremente sus metodologías, currículos y estrategias de recaudación de fondos con otras organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. Su filosofía era que la colaboración, no la competencia, era la clave para resolver los grandes problemas sociales. Esta generosidad y apertura de miras la distinguieron de muchos otros filántropos multimillonarios y le ganaron un respeto y una admiración generalizados. La influencia cultural de Sofía también fue significativa. En un mundo a menudo obsesionado con la fama superficial de las celebridades y los influencers, ella se convirtió en un ícono para el intelecto y la sustancia. Hizo que ser inteligente, curioso y políglota fuera cool para una nueva generación. Las inscripciones en cursos de idiomas extranjeros y en clubes de debate en las escuelas secundarias de México aumentaron notablemente. Los jóvenes comenzaron a ver el conocimiento no como una tarea, sino como una superpotencia, una herramienta para cambiar sus propias vidas y el mundo que los rodeaba. Ricardo Vargas, en sus años de semirretiro, se dedicó a escribir sus memorias. El libro titulado La lección de los 9 idiomas no era una típica autobiografía de un magnate de los negocios. En cambio, era una meditación honesta y vulnerable sobre el liderazgo, la humildad y el poder transformador de reconocer el genio en los demás. El capítulo central, que narraba en detalle la historia de aquella noche, se convirtió en un clásico instantáneo, un poderoso recordatorio de que el mayor activo de cualquier organización es el potencial sin explotar de su gente. El consorcio suizo, bajo la influencia de su asociación con Grupo Atlas y el Consejo de Sofía, también experimentó una profunda transformación cultural. Pasaron de ser una entidad financiera despiadada y reservada a convertirse en pioneros de la inversión ética y sostenible en Europa. El señor Schmidt a menudo bromeaba diciendo que su contrato inicial había sido, de hecho, el más rentable que habían firmado, no por las ganancias financieras, sino porque les había comprado un alma corporativa y un propósito que iba más allá del balance final. Al final, la historia de Sofía no es solo la de una niña prodigio que triunfó contra todo pronóstico. Es una parábola sobre el futuro del trabajo, el liderazgo y la sociedad. Es un argumento poderoso de que las habilidades más valiosas en el siglo XXI no son las técnicas o las especializadas, sino las profundamente humanas. La empatía, la comunicación intercultural, la capacidad de ver conexiones donde otros ven divisiones y la humildad para aprender de cualquiera, sin importar su título o procedencia. La niña que una vez fue invisible en un rincón se había convertido en un faro, iluminando un camino hacia un futuro más inteligente, más justo y más conectado para todos. La transición de Sofía al rol de CEO fue observada con gran interés. En su primer día oficial, no convocó una reunión de la junta directiva en el piso 50.
En su lugar, organizó un ayuntamiento abierto en la cafetería de la empresa, invitando a empleados de todos los niveles, desde ingenieros hasta personal de seguridad y limpieza. Habló durante menos de 10 minutos y luego pasó las siguientes 2 horas escuchando. Preguntó a la gente sobre sus desafíos, sus ideas y sus esperanzas para la empresa. Este acto simbólico envió un mensaje poderoso. Bajo su liderazgo, cada voz importaría. Fue el comienzo de una era de liderazgo radicalmente inclusivo y colaborativo. Elena, ahora una autora de libros infantiles aclamada, utilizó su nueva plataforma para promover la alfabetización y la preservación de las lenguas indígenas. Viajó por todo el país, leyendo sus historias en escuelas rurales y centros comunitarios. A menudo leía una página en español y luego la misma página en la lengua indígena local, celebrando el bilingüismo y el orgullo cultural. Se convirtió en una defensora apasionada de la idea de que las historias de una cultura son su tesoro más preciado, un legado que debía ser protegido y transmitido. Su trabajo y el de Sofía, aunque en campos diferentes, estaban profundamente entrelazados por un hilo común: el poder de la palabra. El impacto de la Fundación Puentes comenzó a dar frutos de maneras exponenciales. Algunos de los primeros becarios, ahora graduados de la universidad y profesionales exitosos, comenzaron a regresar a la Fundación como mentores y donantes. Crearon un ciclo virtuoso de retribución, cada generación ayudando a levantar a la siguiente. Este efecto multiplicador fue la verdadera genialidad del modelo de Sofía, demostrando que invertir en una sola persona podía, con el tiempo, elevar a toda una comunidad. La fundación se convirtió en un ecosistema autosostenible de talento y oportunidad. Ricardo Vargas, disfrutando de su retiro, encontró una nueva pasión: el estudio de idiomas. Inspirado por Sofía, se inscribió en clases de mandarín e italiano. Le resultó increíblemente difícil, un desafío que lo humilló y lo deleitó a partes iguales. A menudo llamaba a Sofía para pedirle consejos sobre la gramática o la pronunciación. Estas conversaciones, donde su antigua protegida ahora era su maestra, estaban llenas de risas y camaradería. Para Ricardo, aprender un nuevo idioma no se trataba de negocios, se trataba de expandir su mente y su corazón, de seguir el ejemplo de la persona que le había enseñado la lección más importante de su vida. El análisis lingüístico estratégico se convirtió en un servicio de consultoría ofrecido por una subsidiaria de Grupo Atlas. Gobiernos y corporaciones de todo el mundo contrataban a sus equipos para ayudar en negociaciones delicadas, desde tratados de paz hasta fusiones transfronterizas. El legado de Sofía no solo había salvado su propia empresa, sino que también había creado una nueva disciplina que estaba ayudando a fomentar un mejor entendimiento y cooperación a escala global. La idea de que un análisis profundo del lenguaje podía prevenir conflictos y construir puentes se convirtió en su contribución duradera al mundo de los negocios y la diplomacia. Sofía nunca se casó ni tuvo hijos en el sentido tradicional. Consideraba a los miles de estudiantes de la Fundación Puentes como su familia y su legado. Su vida estaba dedicada a su trabajo, pero no de una manera desequilibrada o insana. Encontraba una profunda alegría y satisfacción en su misión. Sus relaciones más cercanas eran las que forjaba a través de la mentoría y la colaboración intelectual. Su vida era un testimonio de que hay muchas maneras de vivir una vida plena y significativa, y que el amor y la conexión pueden encontrarse no solo en las estructuras familiares tradicionales, sino también en el servicio a una comunidad más amplia. El señor Schmidt y Ricardo Vargas, antiguos adversarios, se convirtieron en amigos cercanos, unidos por su admiración compartida por Sofía. A menudo se reunían,
a veces en México, a veces en Suiza, para discutir no solo de negocios, sino también de filosofía, arte y el estado del mundo. Su amistad fue un símbolo de la transformación que ambos habían experimentado. Habían pasado de ser tiburones en un océano competitivo a convertirse en estadistas ancianos, más preocupados por el legado que dejarían que por las ganancias que acumularían. Años más tarde, cuando le preguntaron a Sofía en una entrevista cuál había sido el momento más difícil de su vida, la gente esperaba que hablara de la noche de la negociación o de la presión de dirigir una gran empresa. En cambio, su respuesta fue sorprendentemente personal. Fue ver a mi madre sentirse invisible durante tantos años, dijo con la voz teñida de emoción. Ver su inteligencia, su bondad y su fuerza pasar desapercibidas por la gente para la que trabajaba. Mi mayor motivación nunca ha sido el éxito, ha sido asegurarme de que vivimos en un mundo donde nadie tiene que sentirse invisible nunca más. La Torre Atlas, que una vez fue un símbolo del poder corporativo y la exclusividad, se transformó bajo el liderazgo de Sofía. Abrió el piso ejecutivo al público una vez al mes, organizando exposiciones de arte de artistas emergentes, conciertos de músicos locales y charlas de pensadores innovadores. Quería que el edificio fuera un faro de cultura y comunidad, un lugar donde la gente de todos los ámbitos de la vida se sintiera bienvenida. Su objetivo era derribar los muros, tanto literales como figurativos, que separan el mundo de los negocios del resto de la sociedad. La influencia de Sofía se arraigó profundamente en la cultura popular. Se produjeron documentales sobre la Fundación Puentes y su filosofía de liderazgo a través de la escucha se convirtió en un tema recurrente en podcasts y charlas TED. Sin embargo, ella siempre desvió la atención de sí misma, insistiendo en que el verdadero protagonismo pertenecía a los estudiantes, mentores y comunidades que hacían el trabajo diario. Su aversión al culto a la personalidad la hizo aún más respetada. En una era de autopromoción incesante, su humildad era un acto radical que resonaba con fuerza en el público. Uno de los proyectos más ambiciosos de Sofía fue el Archivo de Voces Moribundas. Utilizando la tecnología y los recursos de Grupo Atlas, financió expediciones a las regiones más remotas del mundo para grabar y archivar digitalmente las lenguas que estaban en peligro de extinción. Trabajó con pinsantes, lingüistas y ancianos de las tribus para crear diccionarios parlantes, colecciones de historias orales y programas educativos para que las generaciones más jóvenes pudieran reconectarse con su herencia lingüística. Para Sofía, cada idioma salvado era un universo de conocimiento preservado para la humanidad. La relación entre Grupo Atlas y el consorcio suizo se convirtió en el estándar de oro para las alianzas internacionales. Fueron más allá de los negocios para colaborar en iniciativas humanitarias. Cuando un desastre natural golpeaba en alguna parte del mundo, movilizaban conjuntamente recursos logísticos, financieros y humanos para proporcionar ayuda. Su asociación demostró que el capitalismo global, cuando se guiaba por un fuerte sentido de la ética y la responsabilidad compartida, podía ser una fuerza poderosa para el bien. A medida que Elena envejecía, se mudó a una pequeña casa de campo en las afueras de la ciudad, donde podía estar rodeada por su jardín. Sofía, a pesar de su apretada agenda como CEO, se aseguraba de pasar cada fin de semana con ella. Esos días estaban libres de negocios y responsabilidades. Eran para largas caminatas, conversaciones tranquilas y la simple alegría de la compañía mutua. El vínculo entre madre e hija, forjado en la adversidad y fortalecido por el éxito, siguió siendo la relación definitoria de la vida de Sofía, la fuente constante de su fuerza y su inspiración. El señor Morales, después de muchos años de servicio dedicado a la fundación, finalmente se retiró
En su fiesta de despedida pronunció un discurso conmovedor. «Pasé la primera mitad de mi vida contando dinero», dijo. «Gracias a una niña de 13 años, pasé la segunda mitad haciendo que el dinero contara». Su viaje del cinismo a la convicción fue una de las transformaciones más profundas y personales que surgieron de aquella noche, un testimonio del poder de una segunda oportunidad y un nuevo propósito. La antigua sala de juntas, el Salón Sofía, se convirtió en un lugar de importancia simbólica. Las negociaciones más importantes de la empresa y las decisiones de la fundación se tomaban allí. Antes de cada reunión importante, Ricardo Vargas y más tarde Sofía hacían una pausa por un momento frente a la vitrina que contenía el libro de texto de Sofía. Era un ritual silencioso, un momento para recordar los orígenes de su nueva filosofía y para reafirmar su compromiso con los principios de humildad, curiosidad y fe en el potencial humano. Sofía nunca dejó de aprender. Cada año se tomaba un sabático de aprendizaje de un mes, durante el cual se sumergía por completo en el estudio de un nuevo campo: física cuántica, composición musical, neurociencia. Creía que la verdadera innovación provenía de la polinización cruzada de ideas de diferentes disciplinas. Su insaciable curiosidad mantuvo su mente aguda y su liderazgo dinámico, asegurando que Grupo Atlas nunca cayera en la complacencia o el estancamiento. El impacto más perdurable de Sofía puede que no se encuentre en los balances de Grupo Atlas o en las estadísticas de la fundación, sino en un cambio cultural más sutil. Ayudó a redefinir el concepto de poder. Demostró que el poder no tenía por qué ser dominante, autoritario o masculino. Podía ser colaborativo, empático y silenciosamente brillante. Su ejemplo abrió puertas y cambió percepciones para una generación de mujeres y niñas, demostrando que las cualidades tradicionalmente consideradas femeninas, como la intuición, la comunicación y la capacidad de crear conexiones, eran de hecho herramientas de liderazgo inmensamente poderosas. En sus últimos años, Ricardo Vargas a menudo reflexionaba sobre la ironía de su vida. El hombre que lo había tenido todo, dinero, poder, éxito, solo encontró el verdadero significado y la satisfacción cuando aprendió a ceder el control y a escuchar a la persona más improbable de la sala. Su mayor logro, se dio cuenta, no fue construir un imperio empresarial, sino serlo suficientemente sabio como para reconocer a su verdadera sucesora cuando la vio y tener la humildad de hacerse a un lado y dejarla liderar.